Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Yo soy el maestro Eduardo Mendoza Camacho, en esta ocasión acompañado por la maestra Raquel Bernabé Ramos, a quien me da mucho gusto saludar. Juntos les ayudaremos a comprender el tema de la sesión. Comencemos, maestro Eduardo. En esta sesión estudiaremos la división de números fraccionarios y decimales, positivos y negativos. Es importante participar en las actividades que les vamos a proponer a lo largo de la sesión. Para ello, les recomiendo que lleven un registro de las ideas principales, las preguntas y reflexiones que surjan durante el desarrollo de esta. Es momento de comenzar. Le cedo la palabra a la maestra Raquel. Muchas gracias, maestro Eduardo. Para iniciar, vamos a resolver el siguiente problema. Un globo aerostático alcanza una altura de 75 metros en un tiempo de 30 minutos desde que despegó del suelo. ¿Cuál es la rapidez promedio en metros por minuto con la que ha subido el globo? Resuelvan el problema en casa. Argumenten cuál es la operación que les ayuda a determinar la rapidez promedio y pongan atención en las unidades. Ahora que ya pensaron cómo resolver el problema, vamos a verificarlo. La rapidez con la que se mueve un móvil es la distancia recorrida entre el tiempo empleado en recorrerla. Para obtener la rapidez con la que ha subido el globo, podemos dividir la distancia, en este caso, la altura con la que ha alcanzado el globo, que es de 75 metros, entre el tiempo de 30 minutos, que fue lo que tardó en llegar a esa altura. Al simplificar el cociente, obtenemos que la rapidez promedio con la que alcanza esa altura es de 15 sextos o 5 medios, ya que la tercera parte de 15 es 5 y la tercera parte de 6 es 2, que a su vez al dividir 5 entre 2 es de 2.5 metros por minuto. Como podemos observar, al dividir un número positivo entre otro positivo, el resultado es positivo. Pero, ¿qué significa ese número decimal? ¿Ya lo pensaron allá en casa? Esto significa que en promedio, por cada minuto que transcurre, el globo sube una altura de 2.5 metros. Continuemos explorando el tema de esta sesión. Allá en casa, resuelvan el siguiente acertijo. ¿Están listas y listos? La tercera parte de un número es 0.5 negativo. ¿Ya saben cómo resolverlo? Primero, podemos plantear una expresión que exprese nuestro acertijo. A la incógnita le llamamos x. Entonces, tenemos que x entre 3 es igual a 0.5 negativo. ¿Cómo podemos obtener el valor numérico de x? Probablemente en casa ya se dieron cuenta que basta con multiplicar 0.5 negativo por 3, ya que el inverso de obtener la tercera parte de un número es multiplicarlo por 3. Ahora, realizamos la operación. Tenemos que 3 veces 0.5 negativo es 1.5 negativo. Entonces, x es igual a 1.5 negativo. Esto quiere decir que, al dividir 1.5 negativo entre 3, obtenemos 0.5 negativo. Reflexionemos acerca de la división y su resultado. Al dividir un número negativo, por ejemplo, menos 1.5 entre uno positivo, como el 3, el cociente es negativo, sin importar si los números son decimales, enteros o una combinación de ellos. Regresando a nuestro primer acertijo, ya sabemos que la incógnita es 1.5 negativo. Así es, profesor Eduardo. Encontrar un número x tal que al dividirlo entre 3 medios negativo sea igual a 2 tercios negativo. ¿Cuál es ese número? X es el número desconocido que vamos a encontrar. Sabemos que una forma de comprobar la división es multiplicar el divisor por el cociente y sumarle el residuo para obtener el dividendo. Cuando el residuo es 0, basta con multiplicar el divisor por el cociente.
Al aplicar lo anterior en nuestro acertijo, tenemos que x es igual a 2/3 negativo por 3/2 negativo. El producto de dos números negativos es positivo, entonces x es positivo. Por otro lado, sabemos que el producto de dos números fraccionarios se obtiene multiplicando los numeradores y los denominadores respectivamente. Entonces, tenemos que x es igual a 2 por 3, igual a 6, que es el numerador del producto, y 3 por 2 también es 6, que es el denominador del producto, y 6 entre 6 es igual a un entero. Regresando a nuestro acertijo inicial, como x es igual a 1, tenemos que 1 entre 3/2 negativo es igual a 2/3 negativo. Analizando el tipo de números, podemos concluir que un número positivo entre uno negativo es un número negativo. Continuemos con nuestro tercer acertijo. Al dividir 35/6 negativo entre un número, obtenemos 5/2 negativos. ¿De qué número se trata? Este es un buen reto. ¿Ya pensaron en casa cómo resolverlo? Utilicemos la estrategia del acertijo anterior. Formulemos una expresión en la cual el número desconocido lo representemos con la letra X. Entonces tenemos que, al dividir 35/6 negativo entre X, el resultado es igual a 5/2 negativo. Sabemos que el producto del divisor por el cociente es igual al dividendo. En otras palabras, si multiplicamos 5/2 negativo por X, nos debe resultar el dividendo 35/6 negativo. Ahora, busquemos ese número. Primero, identifiquemos el tipo de número que debe ser X. Ustedes en casa, ¿qué piensan? ¿X es positivo o negativo? ¿Fraccionario o entero? Veamos. X no puede ser un número negativo, ya que un negativo por otro negativo nos daría un número positivo. Entonces, X debe ser un número positivo. También nos podemos percatar que X debe ser un número fraccionario, ya que al multiplicar 5 por 7 obtenemos 35. De la misma forma, al multiplicar 2 por 3 obtenemos 6. Entonces, el valor numérico de X es 7/3 y es positivo. Regresando a nuestra expresión original, tenemos que 35/6 negativo entre 7/3 es igual a 5/2 negativo. Reflexionemos acerca de esta expresión. Así como 10 entre 2 es igual a 5, también lo es 10 entre 5 igual a 2. Análogamente tenemos que 35/6 negativo entre 7/3 es igual a 5/2 negativos, o también 35/6 negativo entre 5/2 negativo es igual a 7/3. Analicemos detalladamente la segunda expresión. Podemos observar que al dividir un número negativo entre otro negativo, obtenemos como resultado un número positivo. Veamos este otro acertijo. El producto de un quinto negativo por X es igual a 3/4 negativo. ¿Cuál es ese número? Formulemos la expresión matemática que modela el acertijo. Un quinto negativo por X es igual a 3/4 negativo. En casa, ¿ya saben qué tipo de número es X? X debe ser un número positivo, ya que al multiplicar un número negativo por uno positivo, resulta un número negativo. En este caso, podemos buscar una fracción equivalente a 3/4 negativo, que tenga como denominador 20, porque el denominador del primer factor es 5 y el del producto es 4. Así que la fracción equivalente a 3/4 negativo es 15/20 negativo. Ahora, verifiquemos si podemos encontrar un número fraccionario tal que al multiplicarlo por un quinto negativo obtengamos 15/20 negativo. Al dividir 15 entre 1 obtenemos 15 en el numerador y al dividir 20 entre 5 obtenemos 4 en el denominador.
Por lo tanto, X es igual a 15 cuartos. Verifiquémoslo, sustituyendo a X por 15 cuartos en la expresión original. Al resolver la operación, tenemos que un número negativo por otro positivo es negativo. Luego se multiplican los numeradores. 1 por 15 igual a 15, que es el numerador, y 5 por 4 igual a 20, que es el denominador del producto. Al simplificar el producto, tenemos que 15 veinteavos negativo es equivalente a 3 cuartos negativo. Analicemos este producto y expresémoslo como una división. Tenemos dos opciones. Veamos la primera de ellas. Reordenemos la igualdad y reflexionemos. ¿Cómo podemos obtener el cociente de dos números fraccionarios? Primero, un número negativo entre otro negativo resulta un número positivo. Allá en casa, ¿ya se fijaron cuáles son los números que podemos multiplicar para obtener el número 15? ¿Y cuáles para obtener el 4? En efecto, si multiplicamos 3 por 5, obtenemos 15, que es el numerador del cociente, y 4 por 1 es el denominador del cociente. Sabemos que el inverso multiplicativo de un quinto negativo es menos 5 entre 1. Entonces, podemos convertir una división de fracciones en un producto, utilizando el inverso multiplicativo del divisor. Les invitamos a que, en su cuaderno, describan con sus palabras el procedimiento para dividir dos números fraccionarios positivos, dos números fraccionarios negativos y dos números fraccionarios, uno positivo y otro negativo, acompañados de un ejemplo creado por ustedes. Muy bien, analicemos este otro problema. Un submarino tarda 9 segundos en sumergirse 20 metros. ¿Cuál es la razón de inmersión? ¿Y cuánto tiempo tardará en alcanzar una posición de menos 55 metros, considerando el nivel del mar como punto de referencia? Allá en casa, piensen en una estrategia que les permita resolver lo planteado. Veamos, si el punto de referencia es el nivel del mar y en el problema nos están indicando que necesitamos obtener el tiempo en el cual la posición del submarino es de menos 55 metros, podemos precisar que cuando el submarino esté sumergido, su posición la estableceremos como un número negativo. Entonces, para obtener la razón de inmersión, debemos darnos cuenta que cuando el submarino se sumerge, se está desplazando hacia el sentido negativo de nuestro sistema de referencia. Por ello, la razón se obtiene al dividir menos 20 metros entre 9 segundos. Como el resultado del número negativo, menos 20, entre el número positivo, 9, es un número negativo, entonces tenemos que la razón es de menos 20 novenos de metros sobre segundo. Al realizar la división de 20 entre 9, tenemos que la razón expresada como número decimal es de 2.2 periódico en metros por segundo. Pero, ¿qué quiere decir esta razón? ¿Ya lo pensaron en casa? Quiere decir que cada 9 segundos que pasan, el submarino desciende 20 metros, considerando el nivel del mar como punto de referencia. Para resolver el segundo cuestionamiento, ¿cuánto tiempo tardará el submarino en alcanzar una posición de menos 55 metros? Podemos primero realizar una estimación. Manteniendo la razón de inmersión constante, si en 9 segundos el submarino alcanza una posición de menos 20 metros, en 18 segundos, que es el doble de 9, alcanzará el doble de menos 20, que es menos 40. De la misma forma, en 27 segundos, que es el triple de 9, el submarino alcanzará una posición del triple de menos 20, que es menos 60 metros. Esto quiere decir que para que el submarino tenga una posición de menos 55 metros,
Tardará un poco menos de 27 segundos. Ahora obtengamos el tiempo exacto. ¿Cómo podemos calcularlo? ¿Ya identificaron que podemos resolverlo con una división? Para obtener el tiempo, basta con dividir la posición entre la razón de inmersión, es decir, menos 55 metros entre menos 20 novenos de metro por segundo. Para dividir números fraccionarios, podemos convertir una división de fracciones multiplicando al dividendo por el inverso multiplicativo del divisor, es decir, podemos multiplicar la posición de menos 55 metros por el inverso multiplicativo de la razón de inmersión, que es menos 9 segundos entre 20 metros. Al resolver la operación, tenemos que un número negativo por otro negativo es positivo. Ahora multipliquemos los valores absolutos. 55 por 9 entre 20, que es igual a 495 veinteavos, y las unidades de metro con metros se simplifican. Al realizar el cociente de 495 entre 20, tenemos que el tiempo es igual a 24.75 segundos. Bien. ¿Se han preguntado si hay otra forma de resolver la segunda pregunta? Es decir, de encontrar el tiempo. Intentémoslo con números decimales. Sabemos que el tiempo lo podemos obtener al dividir la posición entre la razón de desplazamiento, es decir, menos 55 metros entre menos 2.2 periódico, con sus unidades metros sobre segundo. Al dividir menos 55 metros entre menos 2.2 periódico en metros por segundo, podemos realizar una aproximación, utilizando 4 cifras decimales para el número periódico. Al resolver la operación, tenemos que un número negativo entre otro negativo es un número positivo, y 55 entre 2.2222 es aproximadamente 24.7502 segundos. Al realizar las operaciones con un número aproximado, el resultado es una estimación, por ello este tiempo es aproximado. Hemos resuelto nuestro problema, pero ¿se han puesto a pensar si un submarino puede desplazarse a esa razón de inmersión? Analicemos a detalle la razón de inmersión. La razón de inmersión es de menos 20 metros cada 9 segundos. Para convertir nuestra razón a kilómetros por hora, primero tenemos que multiplicar por el factor de conversión 3.600 segundos, que equivalen a una hora. Al multiplicar los factores, obtenemos un número negativo. Posteriormente, al dividir segundos entre segundos, estos se simplifican y nos queda que 20 por 3.600 son 72.000 metros entre 9 horas. Al resolver la división, obtenemos que menos 72.000 entre 9 es igual a menos 8.000 metros en una hora, es decir, menos 8.000 metros por hora. ¿Se imaginan sumergirse 8.000 metros en una hora? Ahora convirtámoslo a kilómetros por hora, multiplicándolo por el factor de conversión, 1 kilómetro entre 1.000 metros. Al multiplicar a un número negativo por otro positivo, el producto es negativo. 8.000 por 1 es 8.000 y 1 por 1.000 es 1.000. Simplificamos metros entre metros y obtenemos menos 8.000 entre 1.000 kilómetros por cada hora. Esto quiere decir que el submarino se sumerge 8 kilómetros por hora. Si ustedes consideran que este submarino se sumerge muy rápido, el submarino nuclear soviético K-162 obtuvo el récord de inmersión en 1970, ya que se desplazaba con una razón de menos 80 kilómetros por hora. Ahora, resolvamos esta situación problema. 2 estudiantes, Camila y Jaime, investigaron cuál es la temperatura más baja de la Tierra y encontraron muchos datos. Uno de ellos les llamó la atención. Encontraron que la temperatura del aire más baja de la Tierra, reportada el 21 de julio
de 1983 por la Estación Meteorológica Rusa de la base Vostok, ubicada en la Antártida Oriental, fue de menos 128.56 grados Fahrenheit. Jaime no conoce esa escala de temperatura y Camila tampoco sabe a qué se refiere, porque no saben su equivalencia en grados centígrados, que es la escala que normalmente utilizan. Allá en casa, ¿ya saben cuál es esa temperatura en grados centígrados? Para resolver este problema, Camila decide buscar algunas equivalencias y encuentra que 212 grados Fahrenheit equivalen a 100 grados centígrados. También encuentra que 32 grados Fahrenheit equivalen a 0 grados centígrados. Por su parte, Jaime investiga una fórmula que le permita convertir la temperatura de grados Fahrenheit a centígrados y encuentra la siguiente fórmula. La temperatura en grados centígrados es igual a 5 por la temperatura en grados Fahrenheit, entre 9 menos 160 novenos. Camila piensa que de acuerdo con lo que ella investigó, la temperatura en grados centígrados equivalente a menos 128.56 grados Fahrenheit deberá ser negativa. Jaime, para comprobarlo, decide utilizar la fórmula que encontró. Al sustituir la temperatura más baja del aire en nuestro planeta en la fórmula, tenemos que la temperatura en grados centígrados es igual a 5 por 128.56 negativo, entre 9 menos 160 novenos. Ahora Camila le recomienda a Jaime que primero realice la multiplicación. Jaime multiplica 5 por 128.56 negativo, obteniendo 642.8 negativo, que al dividirlo entre 9 positivo nos da 71.42222 periódico negativo, y al restarle 160 novenos obtenemos 89.2 negativo. Cuando Jaime realiza la operación, lo primero que advierte es que 642.8 negativo entre 9 da como resultado un número negativo. Luego realiza la división de 642.8 entre 9 igual a menos 71.422 periódico. Posteriormente resuelve la resta. A 71.4222 periódico negativo le resta 160 novenos, que equivalen a 17.7 periódico. Para resolver esta resta, la podemos convertir en adición con el simétrico del sustraendo, es decir, 71.4222 periódico negativo más 17.7777 periódico negativo es igual a 89.2 negativo. Reflexionemos unos segundos acerca del tipo de operaciones y números que hemos utilizado para resolver este problema. Noten que, para obtener la temperatura en grados centígrados, hemos realizado multiplicaciones, divisiones y sumas con números decimales positivos y negativos. Regresando a nuestro problema, ¿Camila estaba en lo correcto? Allá en casa, ¿qué piensan? Por cierto, Camila predijo que la temperatura en grados centígrados equivalente a menos 128.56 grados Fahrenheit debería ser negativa, y estaba en lo correcto, ya que la temperatura obtenida es de menos 89.2 grados centígrados. Muy bien, Eduardo. Ahora es tiempo de que ustedes en casa resuelvan el siguiente reto. John, un estudiante que reside en Nueva York, Estados Unidos de América, ha llegado a México. Él quiere saber cuáles son las temperaturas más bajas que se han reportado en diferentes lugares de nuestro país, ya que él está acostumbrado a temperaturas de hasta 14 grados Fahrenheit. Al buscar información en los periódicos, encuentra una nota del año 2006 del municipio de La Rosilla, en Durango, que dice que la temperatura mínima reportada
En ese lugar fue de menos 21.5 grados centígrados. John quiere comparar ambas temperaturas, la de Nueva York de 14 grados Fahrenheit y la de La Rosilla de menos 21.5 grados centígrados. ¿En qué ciudad es menor la temperatura? Para poder comparar ambas temperaturas es necesario que éstas se encuentren en las mismas unidades. La fórmula que les puede ayudar para convertir la temperatura de grados centígrados a Fahrenheit es: la temperatura en grados Fahrenheit es igual a la temperatura en grados centígrados entre 5/9 más 32. Resuelvan el problema y después expliquen cómo resolvieron las operaciones. Comenten a distancia con sus compañeros, compañeras y docentes qué tipo de números utilizaron. Con esto, hemos finalizado la sesión dedicada a la división de números fraccionarios y decimales positivos y negativos. Así es, maestra. Esperamos que con esta sesión puedan seguir avanzando en el estudio de las estructuras multiplicativas de los números positivos y negativos. Este es un material de apoyo y para complementar lo estudiado, pueden consultar otras fuentes como su libro de texto de matemáticas de segundo grado. Gracias a todas y todos ustedes. Les invito a que nos reencontremos en la próxima sesión de Aprende en Casa 2. Hasta pronto.